presidente. Vamos a hablar sobre esto y otros temas relacionados con la política monetaria de Estados Unidos con Martín Redrado, es economista y fue presidente del Banco Central de Argentina. Conoce a Walsh. Muchas gracias, Martín, por estar en directo USA. Primero, sorpresa su reacción al ver que Kevin Walsh es el candidato del presidente Trump. Ha sido una muy buena elección. Como usted señaló, conozco a Kevin Walsh porque él fue miembro del directorio de la Reserva Federal desde el año 2006 al año 2011. Compartimos muchas reuniones durante la crisis financiera internacional que tuvo su epicentro, como ustedes saben, en la caída del cuarto banco de inversión de los Estados Unidos. Lo he visto tomar decisiones, es un hombre sólido, solvente, que siempre ha defendido la independencia del Banco Central y por lo tanto entiendo que tiene todas las credenciales como para ser aprobado por el Senado y entrar en las aguas desafiantes que hoy nos plantea la economía de los Estados Unidos y la economía mundial. Algo que me llama la atención es que leyendo el historial de Walsh y viendo cómo actuó cuando estaba como gobernador de la Reserva, uno de los gobernadores de la Reserva Federal, se le consideraba más bien conservador en el tema de las tasas de interés y no era de quienes querían bajarlas muy rápidamente en medio de esa crisis. ¿Le sorprende que Trump escoja a alguien así? No, es cierto, yo lo he visto a Kevin Walsh con esa actitud como la llaman aquí en Estados Unidos de halcón con respecto a las tasas de interés, es decir, de no ser propenso a bajar las tasas de interés. Sin embargo, los tiempos han cambiado, las últimas declaraciones o manifestaciones públicas del ahora nominado candidato a la presidencia de la Reserva Federal han sido en favor de bajar las tasas de interés, pero yo estoy convencido que por la personalidad de él, por su carrera, no va a ser un hombre que sea llevado de las narices desde el ala política, va a tener un criterio independiente y además la Reserva Federal tiene una cantidad de economistas profesionales. La institución es sólida por sí misma y por lo tanto no va a estar, presionado por el ala política para tomar decisiones que no sean las que él considere necesarias para la economía americana. Quiero mostrarle algo para hablar de la siguiente pregunta. Veamos a Martín Redrado en 2010 cuando estaba al frente del Banco Central Argentino y cuando recibió una exigencia que llevó a su renuncia en medio de un debate político muy fuerte. Martín, ¿cómo fue ese momento? La presidenta Fernández de Kirchner quería que usted usara las reservas para pagar deuda. Usted se opuso, terminó saliendo. Mirando por el retrovisor todo se ve diferente, pero ¿se puede ver paralelos entre lo que a usted vivió y lo que está viviendo hoy Jerome Powell? Sí, sin dudas, hay paralelismos en el sentido de un presidente que quiere tomar decisiones sobre la política monetaria que debe ser claramente independiente. En el caso de Argentina, yo decidí judicializar cuando la presidenta Kirchner quiso echarme del Banco Central, llevé mi caso a la justicia, mostré que estábamos actuando de manera correcta, de acuerdo a la Carta Orgánica, es decir, la ley del Banco Central, y entiendo que aquí también Jerome Powell ha hecho lo mismo, es decir, ha llevado su caso a la justicia, se ha defendido como corresponde, ha defendido también a una directora o un miembro del directorio de la Reserva Federal, me refiero a Lisa Cook, que en septiembre fue echada por las redes sociales por el presidente Trump y fue el presidente Powell quien fue a la Corte Suprema a defender la posición de Lisa Cook y lo bueno de este caso es que el presidente Trump no ha logrado remover ni a la directora de la Reserva Federal ni tampoco al presidente de la Reserva Federal, con lo cual eso demuestra que la institución en los Estados Unidos, a diferencia en Argentina, la institución Banco Central, Reserva Federal, es sólida. Y el paralelo era que el Congreso nombró a Martín Redrado al frente y se suponía que era el Congreso el que podía destituirlo. Lo mismo pasa aquí, el presidente de la Reserva Federal es independiente del Ejecutivo por ley constitutiva, pero para quienes nos ven en su casa y no son economistas y no siguen estos temas, Martín, ¿por qué les debe importar la independencia del Banco Central en un país
porque muchos dirán pues que bajen las tasas para que el crédito sea más barato y así todo está bien. Sí, la independencia tiene que ver con el valor de la tasa de interés, y las tasas de interés tienen que estar de acuerdo a la tasa de inflación. Lo más importante que puede hacer un banquero central aquí y en el mundo es defender una tasa de inflación que sea lo más baja posible, porque eso impacta en el poder de compra de los ciudadanos americanos. Por lo tanto, si se empieza a jugar con la tasa de interés más allá de criterios técnicos, lo que ocurre es una pérdida de credibilidad, sube la inflación, en definitiva también suben las tasas de interés de largo plazo y el consumidor americano termina pagando más en su tarjeta de crédito o en su hipoteca y genera incertidumbre. Usted sabe que lo principal para una economía, para que la gente invierta, para que la gente consuma, para que la gente tome crédito, es la confianza. Cuando se quiebra una institución como un banco central, se pierde la confianza en materia de inversión, en materia de consumo, y eso sin duda repercute en la economía de un país. Lo que pasó después de mi salida del Banco Central fue precisamente eso: incertidumbre económica, controles al tipo de cambio, empezó a haber un dólar oficial y dólares paralelos, falta de inversión, caída del nivel de reservas y bueno, y en definitiva todo esto terminó en una devaluación en el año 2014 que tuvo que hacer el propio ministro de Economía de la entonces presidenta Kirchner. Es decir, meterse con el Banco Central es meterle ruido a la economía diaria, afectar el bolsillo, en este caso, de los ciudadanos americanos, afectar el costo de los precios cuando vamos al supermercado y afectar el costo del crédito que cada uno de los americanos tiene que asumir con los costos mensuales tanto de la hipoteca como de la tarjeta de crédito. Y si uno mira, Estados Unidos una inflación de un 2,9%, la meta del 2%, pero Argentina tiene aún una inflación muy alta, y Turquía, en donde también se dio ese cambio, en donde el presidente de la Reserva Federal o el Banco Central pasó a depender directamente del presidente, también tiene unas tasas de inflación muy altas. Exactamente. Cuando usted toca el Banco Central, lo que está tocando es la credibilidad, el costo del crédito que reciben los ciudadanos de ese país, la tasa de inflación, es decir, le está tocando el bolsillo, la capacidad de compra que tienen los ciudadanos de ese país y por lo tanto, bueno, este principio de intervención que hubo en los Estados Unidos, yo espero que termine en la próxima presidencia y que tengamos nuevamente un Banco Central independiente y sobre todo que se terminen las causas judiciales que injustamente se han montado contra el presidente de la Reserva Federal actual, Jerome Powell. Usted sabe que la acusación es con sobrecostos que ha habido sobre las reformas que se han hecho, reformas edilicias que se han hecho en el edificio de la Reserva Federal en Washington, y bueno, eso nada tiene que ver con las tasas de interés y con haber llevado adelante mal o bien la política monetaria del país. Esperemos que este capítulo tenga final y que finalmente sea el Banco Central o la Reserva Federal quien quede independiente, que sea aprobado Kevin Warsh por el Senado y que tenga, bueno, por delante decisiones adecuadas en materia de tasas de interés, en materia de desregulación bancaria, que le hagan más fácil la vida a todos los ciudadanos americanos. El senador Thom Tillis ya ha dicho que no permitirá que avance el proceso de Kevin Warsh y tiene el poder para hacerlo hasta que no se cierre esa investigación en contra de Jerome Powell. Veremos, un proceso interesante. Muchas gracias. Martín Redrado, economista, expresidente del Banco Central de Argentina, nos acompaña desde Miami. Muchas gracias, Martín, por estar en Directo USA.